Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y esta noche tendré conmigo a un invitado para charlar y pasar un buen rato. Hoy hablaremos del diablo. Sí, como lo oís, del mismísimo diablo. ¿Te quedas conmigo? Os quiero presentar al invitado de hoy, conocido con el nombre Susurro del Misterio. Él nació en el estado Vargas de Venezuela. Cursó estudios de pre y posgrado en la Universidad Simón Bolívar, donde se graduó en el área de Administración y Transporte. Es licenciado en Educación, egresado en la misma universidad con especialidad en temas culturales. Profesor universitario, especialista en gerencia, escritor de múltiples ensayos, proyectos, tesis y artículos publicados. Ha participado en cursos y conferencias en medios internacionales también. Es un profesional de alto desempeño, con un perfil polivalente, que cuenta en su haber con una gran cantidad de diplomados, entrenamientos, cursos y certificaciones internacionales en diferentes áreas. A lo largo de su extendida carrera profesional, ha desarrollado múltiples labores como CEO y gerente en instituciones educativas y empresariales. Su actividad eficiente está vinculada al marketing digital y el mundo de Internet, donde obtuvo la certificación por Google en varias áreas de conocimiento. Viajar por diferentes países del mundo como China, Alemania, Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay le ha permitido acumular experiencias que le sirvieron de inspiración para el desarrollo de historias y cuentos fantásticos. Autor de una saga de 13 libros que se llama Misterios y creepypastas para la noche. Se publicó el primer libro de esta saga exclusivo en Amazon Kindle. Este libro contiene 13 historias de terror noveladas. Algunas de ellas son fruto de su propia investigación y es lo que nos atañe aquí esta noche. Damos por lo tanto la bienvenida a Susurro del Misterio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo a todo tu público oyente, gracias por la entrevista. Encantada de que estés aquí esta noche conmigo para hablar de este tema. Hoy vamos a hablar del diablo, ese ser tan conocido y a la vez tan temido por todos. Según el cristianismo, es conocido con el nombre de Lucifer o Luzbel, y podríamos definirlo como ese ser tentador de la humanidad. Hoy voy a entrar en materia directamente porque tenemos mucho que contar. Y bueno, Susurro del Misterio, voy a hacerte la primera pregunta. ¿Quién es el diablo para ti? ¿De dónde aparece y dónde vive este ser? ¿Me puedes contar un poco? Sí, fíjate, la figura del diablo es la representación del mal en sí mismo, pues. Dependiendo de la religión desde el punto de que lo veas y dependiendo de la parte del mundo donde se vea, recibe varios nombres, recibe varias connotaciones. Pero la historia me ha demostrado a través de cientos de investigaciones que prácticamente desde que el hombre comenzó a caminar, a desarrollar cultura, él mismo fue desarrollando también la personificación del mal, llámese diablo, llámese demonio, llámese con cualquier forma que le den. Y fíjate, hay un caso emblemático, pues algo representativo. Las tribus de Mesoamérica, que no tenían ningún tipo de contacto con Europa, con la visión europea del diablo o con la visión asiática de lo que puede ser el mal, también tenían su propia representación del diablo como tal, de ese ente maligno representado. Eso nos hace pensar que el mal existe y que siempre está latente buscando la forma de manifestarse y buscando la forma de atacar de alguna manera a las personas que tienen miedo hacia él. Uh-huh. Fíjate, dime. Sí, no, cuenta, bueno, te iba a decir que en base a lo que comentabas, fíjate, porque si alguien nos pidiera que nos imagináramos al diablo, la imagen que siempre nos viene a la cabeza es con el tridente en la mano, este ser rojo, por lo que decías de las representaciones. Sí, claro.
La visión que nosotros conocemos es la visión más europea, que tiene mucha raíz en el catolicismo, que tiene que ver con la representación del ángel caído, del propio Lucifer, y es algo bien representativo, porque fíjate que cuando Dante Alighieri escribió El infierno de Dante, o la Divina Comedia con sus 3 tomos, en 1300, él detalló con mucha especificidad lo que es el infierno cristiano. Fíjate que la figura del infierno como tal, ese síntoma de castigo, ese averno, existe en casi todas las culturas. Yo he podido leer ensayos muy antiguos en China, que tienen casi 2000 años, donde hablaban de una especie de infierno como nosotros lo conocemos, pero con cuestiones propias de su cultura, con cuestiones propias de sus demonios yin y de sus propias connotaciones del mal. Eso mismo lo vi en Uruguay, lo he visto en Europa, en Alemania. Un buen amigo me contaba una historia que me permitió servir de base para una de mis leyendas en el libro, sobre un demonio que tiene que ver con la parte nórdica, que tiene que ver con la religión nórdica y con todo lo que tiene que ver. Eso, bueno, existe toda una connotación, todo un mundo de misterio en torno a los infiernos. Y sin que me quede ninguna duda, yo he estudiado la figura del infierno en diferentes culturas y en diferentes religiones. Y la personificación del diablo como tal y del infierno en el cristianismo, con sus 9 círculos infernales que van descendiendo, tal cual como Dante Alighieri lo expresó en su gran obra, es la más terrorífica, la más espantosa y la que castiga todo tipo de conducta humana errática. O sea, el infierno cristiano, por decirlo de alguna manera, es el infierno más completo. Nadie se escapa de los castigos del infierno cristiano. Sí, eso es cierto lo que dice. Yo te iba a comentar a ver qué opinas en base a esto que estás diciendo, porque claro, sí, como bien sabemos, desde el principio de la humanidad ya existía el mal y existía el bien. Bueno, hay gente que dice que no existe el bien y el mal, que solo son representaciones o niveles de conciencia. Pero bueno, si vamos a hacer referencia, como esta noche vamos a hablar del bien y el mal y lo vamos a manejar bastante, vamos a hablar de bien y mal, si te parece bien. El mal sí que es cierto que ha estado desde el principio de los tiempos, pero lo que a mí también me llama especialmente la atención es como a partir de la religión cristiana es cuando ese mal se transforma de alguna manera en más terrorífico y en más propagandístico con la figura de este Satán. Que bueno, luego te comentaré. Luego, cuando entremos ya un poco más en materia, podremos dar nuestro punto de vista de lo que opinemos sobre el tema, y tú en base también a tus experiencias, como bien comentabas. Sí, correcto. Fíjate que la figura del diablo como tal, mucha gente lo usa como sinónimo de demonio, pero realmente en la propia religión cristiana existe un libro basado que se llama Manual de Demonología, que lo estudian principalmente los sacerdotes jesuitas que se dedican a todo lo que tiene que ver con la parte de exorcismo y con la parte que tiene que ver exclusivamente con el tratamiento con entidades maléficas. Son muy pocos los que quedan ya. Yo tuve oportunidad en España de entrevistar hace un par de años, tuve una conversación en un programa con un viejo sacerdote español, que es uno de los pocos que, lamentablemente no me recuerdo el nombre ahorita, pero es uno de los pocos, por decir algo, de la vieja escuela, que a lo largo de su historia se han enfrentado varias veces a distintos tipos de demonios. Y él me comentaba, por ejemplo, las escenas del exorcista. Él dice que de todas las películas que ha sacado el cine norteamericano y incluso el cine hindú, basado en lo que tiene que ver con la aparición del mal y con la aparición del diablo como tal, la más asertiva, la más enfocada en la realidad son El exorcismo de Emily Rose y la película del exorcista como tal. Él me relataba que mira que hay todo un historial que no es público, es algo muy cerrado de la iglesia, que solamente determinados tipos de sacerdotes pueden acceder a esa información, y también personas con permiso en los archivos del Vaticano, pero es muy difícil que tengan un permiso de investigador para esos temas, ¿no? Pero hay todo un registro
de los enfrentamientos entre los sacerdotes y demonios. Pero un enfrentamiento con el diablo como tal nunca se ha registrado. Y nunca se ha registrado porque el diablo en su propia figura muy poco aparece. O sea, aparecen distintos tipos de demonios. Vamos a decir, de clases más bajas. Pero el jefe del infierno solamente aparece sobre la tierra en periodos de Semana Santa. O sea, hay un periodo entre el jueves y el Viernes Santo donde de alguna manera él tiene el permiso de ir a la tierra. Y hay muchas leyendas que tienen que ver con las apariciones del mismísimo en esa fecha. Y leyendas muy antiguas, leyendas comunes que se han ido pasando de generación en generación por tradición oral, que bueno, me han servido mucho de inspiración a varias de mis obras. Uh-huh. Yo fíjate que esto me resulta bastante curioso porque, claro, tú te pones a ver y sí que es cierto, porque eso que has comentado de los demonios y que nunca se personifica lo que es el jefe, viene también a apoyar la teoría que yo tengo, que luego te la comentaré a ver qué opinas. Y sí que es cierto eso de que siempre se ven estos demonios, pero nunca se ve lo que es el jefe. Yo quería comentar el tema de que Lucifer significa portador de luz. Entonces yo es que investigando sobre este tema me han surgido bastantes preguntas. Yo, mira, quería exponeros también el que, bueno, un poco decir que lo que este ángel que se enfrentó a Dios y que por eso se le desterró del cielo y se convirtió así en el diablo, pero Lucifer significa portador de luz. A ver, yo lo que he visto de las religiones y todo lo que gira en torno a este tema, pues me hago una serie de preguntas, porque claro, yo no sé realmente ese Dios que desterró al supuesto Satán, ¿qué Dios es? O sea, ¿de qué Dios hablan? Porque claro, ¿a qué Dios se refieren? A ese padre, pero ese padre ya sabemos que a lo largo de la religión cristiana tampoco ha sido un Dios que aceptara críticas constructivas, porque enseguida que nos hacía lo que él quería, enseguida se cabreaba y castigaba a todo el mundo. Y claro, correcto, y yo después... un Dios vengativo de muy mal carácter, ¿no? Un Dios con carácter. Y yo, claro, yo después de conocer cómo funcionan las religiones y sobre qué mentiras giran, pues dudo mucho de que la historia del diablo ocurriese así conforme cuenta la religión católica. Y voy a dar un dato a ver qué os parece, porque claro, ya sabemos que al diablo se le simboliza con una cabra, y yo diré que a Jesús de Nazaret se le llama hijo del Cordero. Entonces claro, esto me hace dudar y de plantearme varias preguntas como qué pasa aquí, quién era ese Padre Celestial realmente y qué relación tiene con Dios. Porque claro, yo si tuviese que exponer alguna información sobre la mesa, yo diría que para mí Dios, por ejemplo, es la energía de la propia fuente, y cuando la religión nombra al Padre, a ese Padre, yo en base a mis investigaciones también susurro, yo te comento, porque para mí ese Padre que nombran no es Dios, sino otra cosa. Para mí ese Padre es una entidad negativa que está ahí de una manera un poco encubierta, por lo que tú comentabas de ese jefe que nunca se muestra, ¿no? Y claro, a lo largo de la historia la Iglesia se ha encargado lo que comentaba a través de la propaganda, de ensuciar esa imagen también del diablo. Entonces tenemos la duda porque no sabemos realmente quién es el diablo, porque claro, lo han disfrazado con cuernos de color rojo y realmente sabéis que se dice que el diablo era un ser de color azul. O sea, eso no lo sabía. Sí, es un ser de color azul, por eso, claro, yo me hace replantearme, porque claro, mis investigaciones también versan en torno pues al origen de otros planetas, de los mundos intraterrestres también. Entonces, claro, eso es bastante curioso ese dato. Nada, lo disfrazaron porque como la religión cristiana era rival de los dioses egipcios, y pues nada, pues dijeron que todas las desgracias y todas las enfermedades las habían traído el dios egipcio Bes, o el griego Pan, y bueno, según sus características físicas disfrazaron entonces al demonio. Yo lo digo así, para mí lo disfrazaron realmente. Es un punto de vista bien interesante. Sí, por eso me ha gustado contarlo, por eso, para que a ver qué opinabas tú al respecto de este punto de vista.
Fíjate, la religión católica, tal cual como la conocemos nosotros hoy en día, se basa básicamente en las premisas que se concibieron en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue una congregación de sacerdotes, cardenales y papas que se encargaron de redactar lo que es la versión de la Iglesia Católica que nosotros conocemos hoy en día. Lógicamente, en ese concilio se hizo el pensamiento único que la Iglesia acepta. Y es un pensamiento no cuestionable, pues. No cuestionable porque la Iglesia en sí se basa en creer sin dudar porque ya todo está escrito. Y lo que está escrito es lo que ellos escribieron y nadie puede dudar de eso, en su visión muy cerrada de la Iglesia. Sin embargo, tú puedes ver que en los orígenes de la religión católica hay muchísima similitud con religiones antiguas. Entonces pudiéramos decir que lo que es la Biblia actual, lo que es la concepción de la Iglesia, tal cual como la conocemos hoy en día, se basa en una recopilación de antiguas religiones. Fíjate, yo no dejo de ver la similitud, por ejemplo, entre la Virgen María cargando a Jesús y la antigua diosa Isis cargando a Horus. Exactamente. ¿Ves? Incluso hay otras cosas que podemos citar de la religión egipcia que fueron pasadas prácticamente de manera directa a la religión católica, cambiando algunas cosas. Fíjate, por ejemplo, la celebración de los carnavales y de la cuaresma tiene mucho que ver con las viejas religiones celtas, donde conjuraban y hacían todo lo que tiene que ver con los solsticios. Y eso está muy relacionado con el tema de la Navidad y con el tema de la cuaresma en la religión católica. Incluso las religiones paganas también afectaron directamente a muchas cosas de la religión católica. Fíjate que en el Vaticano, una de las cosas que más resaltan es un obelisco egipcio, que no está ahí por casualidad. Claro, ellos también de alguna manera van cogiendo y van quedándose para sí también lo que de alguna manera pues, les puede adaptar, ¿no?, a ese pensamiento que tengan en el momento. Sabemos que, bueno, en tu primer libro se encuentra una serie de historias basadas en el diablo. ¿Nos puedes contar un poco, Susurro? Sí, vale. Mira, una historia que, bueno, tiene mucho que ver con la parte europea donde ustedes están, es una aparición del propio diablo un jueves santo en un club nocturno. En cierta época en Francia hubo una restricción de los horarios de los clubes nocturnos, buscando que los jóvenes regresaran más temprano a casa. Entonces, en la propia ciudad de París se cerraba los clubes nocturnos muy temprano, pero eso era una ley, una ordenanza municipal que regía solamente en el casco de la ciudad como tal. Y entonces los clubes de las afueras, de los poblados cercanos, tenían mucho auge porque ahí no había la ley, y entonces muchos jóvenes buscaban de ir a las fiestas en esos sitios. Hay un caso que, bueno, está documentado, es una información de hace alrededor de 50, 60 años, donde una chica se fue con unas amigas a disfrutar de una de estas fiestas, precisamente un jueves santo, y bueno, compartió en este club nocturno, y nadie recuerda específicamente cómo, pero todos recuerdan la descripción exacta de un caballero muy impresionante, impecablemente vestido, con una mirada atrayente, que prácticamente hipnotizaba a todo el mundo a su alrededor, y que sacó a bailar a esta chica, y que estuvo bailando con ella prácticamente toda la noche. Sin embargo, cuando pasa cierta cosa en la discoteca, y se encienden las luces, ya el personaje no estaba. El personaje no estaba, y solo se consigue en la discoteca el cadáver de la muchacha con la que estaba bailando. Nadie recordaba exactamente cómo pasó ni qué pasó. Como si hubiesen tenido un flashazo de tiempo, ¿no? Como si hubieses entrado en un bucle que no sé, como el que sufre una abducción, ¿no? Que luego no se acuerda de nada. Sí, esos vacíos temporales donde sabes que pasó el tiempo, pero que como que no viviste la cuenta del tiempo, ¿no? Exactamente eso pasó. Y el cadáver de la muchacha
no se pudo conseguir las causas de la muerte como tal, pero sí estaba en lo de sus restos mortales unas fuertes quemaduras en la espalda, como que si le hubiesen pegado un hierro caliente con la forma de unas garras en su espalda. Esa leyenda yo la rescato, le doy una versión novelada muy interesante, que me gustaría que la leyeran en el libro. Muy detallada. Fue una investigación que me tardó bastante tiempo recuperarla, sobre todo traducirla al francés al español para poder darle un sentido lógico, y está basada en datos reales, pues, datos de investigaciones. Fíjate que, claro, en aquella época no se estilaba lo que eran las cámaras de seguridad, pero sí existían ya fotografías, y en esa fiesta había un fotógrafo que lanzó varias fotografías en blanco y negro, por supuesto, por la época, pero a pesar de que se logran detallar en las fotos muy antiguas casi todas las personas que integraron esa fiesta, en ninguna de las fotos aparece el personaje que todos vieron. Fíjate, qué curioso. Sí, qué curioso. O sea, el supuesto responsable de la muerte de la muchacha no aparece por ningún lado. Sin embargo, todos en la fiesta, en las declaraciones de la policía, pudieron detallar con mucha exactitud las características y las descripciones de un caballero muy elegante. Un caballero que impresionaba a todo el mundo, pero nadie recordaba ni cómo llegó ni cómo entró. Fíjate que algo llamativo es que el personal de seguridad de la puerta, en las declaraciones de la policía, escribe que ellos no recuerdan haberle dado entrada a ese caballero. Sin embargo, sí recuerdan haberlo visto dentro de la fiesta. Curioso caso donde los haya, y el caso es que, claro, todos dieron la misma descripción, ¿no? Por lo que comentas, eso es lo interesante también, que todo el que lo vio y recuerda haberlo visto, aunque fuese por un corto tiempo, daban la misma descripción de este. La verdad es que sí, animo a que, bueno, esta historia está incluida en su primer libro, que bueno, dentro de poco podremos contar con el segundo. Y bueno, la verdad es que interesante. Dentro de tu libro, ¿alguna versada también en el diablo tienes? Sí, claro. Cuéntame. La verdad es que de las 3 historias, varias están documentadas en base a todo lo que tiene que ver con el diablo y sus distintas formas de manifestación. Fíjate, hay una leyenda muy conocida en mi país, en Venezuela, que tiene que ver con la parte de los llanos, la parte donde se cría el ganado, donde sería el campo, pues. Zonas muy grandes, muy alejadas, donde los peones de las haciendas, los trabajadores, los caporales, llevan grandes rebaños de ganado a caballo durante horas, en sitios muy remotos y muy recónditos. Y hay un caso de precisamente un Jueves Santo también, donde un conocido de estos caballeros que llevan al ganado, un conocido ganadero, él logra como hacerse una fama como jugador de dados. Y él, de alguna manera, la gente comenzó a decir que ni el diablo podía ganarle a él en un juego de dados, ¿no? Y es una leyenda que tiene mucho sustento, porque la cuentan gente muy anciana que tiene 90 o 80 años, y que la recuerdan como que se hubiese pasado ayer. Y todo el mundo recuerda a este caballero, que incluso tiene una estatua en el pueblo donde vive, porque era un hombre muy conocido, muy popular. Y este señor agarró esa fama de que él era el mejor jugador de dados y el agilé, y que nadie podía ganarle, ni siquiera el diablo. Y una noche, un Jueves Santo, cuando él regresaba de sus labores ya para descansar, porque iba a descansar viernes, sábado y domingo, él se dirigía hacia su casa, que quedaba en las afueras de un pequeño pueblo de Venezuela, y tenía que tomar un camino muy polvoriento, muy vacío y muy recóndito, donde no había nada en la cercanía. Solo imagínate una tierra plana, totalmente llana, llena de campo, sembradíos y ganado, sin personas alrededor. Bueno, ese muchacho retoma su rumbo y se va a su casa, y comienza a caer una lluvia muy fuerte, ya atardeciendo, eran casi las 6 de la tarde del Jueves Santo.
Comienza a caer una lluvia muy fuerte y él se busca refugio en un árbol y busca darle agua a su caballo. Cuando va a buscar el agua en un pequeño riachuelo que estaba cerca, él lanza una tapara, que es un envase para cargar agua, lo lanza al río y él oye cuando el pote, el envase cae en el agua y incluso oye salpicar el agua. Recoge el envase para tomar agua y cuando lo recoge se le salpican los pies, el agua chorreando del envase de madera, de la tapara, que es algo muy, muy coloquial aquí en la zona de Latinoamérica. El envase lleno de agua y cuando se lo lleva a la boca, lo que consigue es arena. O sea, el envase estaba totalmente vacío y lleno de arena. Él se sorprende, incluso se asusta, bota la arena, vuelve a lanzar la tapara nuevamente al agua, la vuelve a sacar y cuando la saca está vacía totalmente, a pesar de que pesaba. Y en ese momento surge un rayo que alumbra todo el sitio donde él estaba, porque ya estaba atardeciendo, y frente a él, del otro lado del caño, del otro lado del pequeño riachuelo, hay una silueta totalmente negra montada a caballo. Y él se asusta mucho porque, bueno, en esa zona sabía que no había más nadie, y ve esa silueta negra enfrente, intimidante. Era un hombre muy alto, muy fuerte, realmente su sola presencia intimidaba. Él sintió vamos a decir, ese presentimiento que tiene mucha gente, esa quinta intuición que le permite decir, oye, estás en peligro, tienes algo muy malo enfrente de ti. Y bueno, se asusta mucho y cuando vuelve a ver, ya no ve nada, pues no escucha nada, o sea, fue un fantasma que se le apareció. Bueno, muy asustado, recoge sus cosas y se va lo más rápido que pueda a su casa. Cuando llega a su pequeña finca, bueno, prende una fogata, comienza a cocinar, etcétera. Y bueno, se acuesta muy cansado y justo a las 3 de la mañana siente que golpean la puerta de la casa. Muy fuerte. Bueno, él se asusta muchísimo y se asoma por la ventana a ver quién estaba. Aún estaba lloviendo muy fuerte y sin embargo afuera estaba un hombre de pelo negro, tipo indio, el mismo que había visto en el río, totalmente vestido de negro, la cara no se le veía, con un sombrero de estos tipos vaqueros, pues de alguna manera le cubría el rostro, pero todo era negro. Y algo que le llamó muchísimo la atención es que a pesar de toda la lluvia, a pesar del barrial, de las carreteras llenas de tierra y de pantano, aquel hombre estaba impecable. Parecía como que si la lluvia no pudiera mojarlo. La ropa estaba totalmente seca. Bueno, él abre la puerta y encara a aquel hombre y le dice que qué quiere, pues. Y entonces, con una voz muy grave y profunda, este ser le dice que él viene a jugar con él, a ver si es verdad que él no puede derrotarlo. En ese mismo momento, aquel trabajador del campo se da cuenta que tenía frente a él al mismísimo diablo. Y ahí comienza toda una historia que yo relato con mucho, mucho detalle, de verdad que es algo que tú lo lees y te envuelve la historia, te pones prácticamente al lado de él en el juego y ves cómo se desarrolla aquella noche de dados y juegos que, bueno, tuvo un final totalmente inesperado. Qué interesante. Sí, qué interesante, sí. Invitamos a todos los oyentes a que lean esta historia, que la verdad es que asombra, y a mí es que esos temas me apasionan, entonces me parece súper interesante. Y bueno, si te apetece contar alguna historia más o lo dejamos ahí para que los oyentes investiguen en tu libro. Lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo ahí, que quiero invitarlos de verdad a que busquen el libro en Amazon Kindle. Se llama Misterio y Creepypasta de la Noche. Es un libro que pueden conseguir en Amazon
Te dan dos versiones, está en versión digital y está en versión impresa también si quieren. Estoy seguro que les va a gustar. Es un libro que tiene unas ilustraciones impresionantes, un trabajo de verdad de fotografía y de edición muy minucioso, que no solamente van a tener la narrativa explicada en palabras, sino también van a ver las fotografías que ejemplifican todos los personajes y todo lo que va pasando en el libro, que realmente te atrapa. Es una historia que es envolvente, es atrapante, y son historias cortas para leer en la noche. Son historias que tienen alrededor de 5 o 6 páginas, que tranquilamente lo puedes leer antes de ir a dormir, y te va a dar ese toque de miedo, ese toque de misterio que a mucha gente le gusta sentir antes de ir a dormir. Sí, a lo mejor luego no duermes, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Entonces... Bueno, yo como escritor de misterios, si logro aterrarte y logro perturbarte lo suficiente para que aunque sea no duerma unos cuantos minutos y te atrape la historia, bueno, tengo el trabajo hecho. Eso precisamente es lo que busco. Como escritor de misterio, eso es un logro. Claro, eso es lo chulo, la verdad es que sí. Y entonces, en base a tus investigaciones y tu percepción propia, ¿qué nos podrías contar de este ser, desde tu punto de vista? Mira, yo creo sin duda de que el mal existe, no tengo una duda de eso. El mal existe y está latente en todas las actividades del ser humano desde tiempos inmemoriales. Y está al acecho, esperando una oportunidad para ver cómo atiende o cómo va sobre algunas personas. Si la representación es esa visión de la Iglesia Católica de un ángel caído, o tal vez la visión chamánica de la cosa que habla de un espíritu maligno que se presenta a las personas, o es la representación china de los demonios, o la representación israelita de los jinn con los que manejaba el rey Salomón, realmente la figura como tal creo no es importante. Creo que la representación del mal, la personificación de todas las cosas que pueden afectar al ser humano de una manera mala, es lo que hay que ver, y yo creo firmemente en que sí existe un ente maligno que dirige el mal en toda su forma, y que no solamente afecta a la visión que nosotros tenemos del diablo, sino a la visión en todo el mundo. O sea, la presencia del mal manifestado a través de un jefe que tiene a su vez una legión de demonios o de sirvientes o de espíritus malignos a su servicio, es algo que hay que tomar en cuenta. Y a pesar de que hay mucha gente que no cree en nada, que no tienen nada que ver con religiones, no creen en espíritus, no creen en cosas malas, no creen en nada de misterio, sin embargo sí tiene que creer en que el mal existe, en diferentes formas. Hay muchas manifestaciones, pero de alguna manera nadie puede negar la existencia de la energía negativa que influye sobre la vida del ser humano en diferentes maneras de su comportamiento. Claro, y es que es evidente, no podemos negar algo así. Pasa luego que hay personas que, bueno, yo lo comentaba en anteriores programas con el tema de la mediunidad, que hay veces que no saben a qué se están enfrentando o qué están haciendo, y esa mediunidad y esa canalización de seres que no saben ni lo que son, porque no tienen ese concepto, pueden desembocar en desgracias absolutas. Y bueno, me gustaría saber entonces te voy a preguntar, ¿qué relación tiene el diablo con, bueno, o es más que el diablo, vamos a definirlo ahora como este ser, esta entidad negativa con el bajo astral? Bueno, fíjate que el bajo astral, ese plano etérico, tiene mucho que ver con esto, porque es tanto lo que te decía, todos los sentimientos de envidia, de maldad, todo lo que tiene que ver con incluso la expresión del mal en el ser humano en su forma más básica, o sea, algo como el odio, el instinto, incluso la rabia, tiene todo un lecho en el bajo astral. Sin duda, lo que podemos citar como un infierno en diferentes partes del mundo
jamás dicen que es en este plano astral de la Tierra. Siempre es algo abstracto. O sea, es ilógico pensar que tú vas a abrir un hueco al centro de la Tierra y vas a encontrar el infierno. Estamos hablando de otro plano, estamos hablando de otra dimensión que tiene mucho que ver con esa visión del bajo astral desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el bajo astral y los planos dimensionales son algo que existen y que están relacionados con la magia y con todo lo que tiene que ver con las vivencias del ser humano día a día. O sea, todo lo que tiene que ver con los planos astrales, con las dimensiones, con todo lo que tiene que ver con los niveles de la existencia, sin duda tiene un efecto positivo y un efecto negativo. Como bien dice, como es arriba es abajo, como es adelante es atrás. Eso es algo muy real y sin duda es así. Sí, claro, hay que ser consciente bueno, yo lo he repetido también muchas veces, de los tipos de que no es que cabes un hoyo y te vayas a encontrar a ese mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que están las dimensiones superpuestas y existen los portales y bueno, según el nivel frecuencial y la densidad bueno, nosotros estamos en tercera, pero luego nuestro nivel de conciencia puede variar según a ver cómo lo explicaría, según a la entidad o a la energía que nos encontremos, ¿no? Porque, bueno, las personas que tienen a lo mejor contacto con estos seres o que ocurre lo que bien decías en determinadas épocas del año, puede influir para conectar con ciertos portales de bajo astral, al igual que podemos conectar con dimensiones superiores. Esto es así. Y yo pienso que en la conciencia está la verdad y siendo consciente de esto, adelantaremos mucha faena. Y eso es correcto. Sí, claro, porque si no hace falta que creas, es lo que comentabas, no hace falta que creas o no, con ser consciente y saber de su existencia, ya eso es un mundo. Claro. Fíjate que siempre citan al diablo como que busca robar almas. Entonces cuando tú te vas a algo más que no tiene que ver directamente con la religión católica, con la visión del alma como tal, sino que te vas a un entendimiento mayor. ¿Qué es el alma? Es esa energía que forma parte del ser humano. Y cuando te dicen que el diablo busca apropiarse del alma, es simplemente cómo todas esas energías negativas pueden llegar a corromper tu esencia creadora como ser humano. Pues. Un alma corrupta es un alma influenciada por el mal y por todo lo que tiene que ver con todos esos sentimientos bajos, todos esos sentimientos de odio, de intriga, de todo lo que tiene que ver con la maldad expresada en diferentes formas, que poco a poco va corrompiendo el espíritu y poco a poco va convirtiendo al ser humano en un ente maligno, que puede llegar a tener muchas versiones, incluso luego después de muerto. Eso es, estoy contigo completamente en lo que acabas de decir, por supuesto que sí. Y con el tema que decías de las almas, me ha recordado a mí a esta Santa Compaña. No sé si los oyentes conocerán lo que es la Santa Compaña. ¿Me podrías contar un poco acerca de esto, de la Santa Compaña? Con gusto. Hay una historia en mi libro también que tiene que ver mucho con la aparición de la Santa Compaña, que por cierto, una de las historias más conocidas es de España. Yo tuve la oportunidad de leer una documentación que tiene que ver con la parte de Galicia. En la parte de Galicia hubo una aparición muy documentada de la Santa Compaña, donde un grupo de jóvenes se van de campo, precisamente en Semana Santa, casualmente, porque la Santa Compaña también está muy ligada a sus apariciones en Semana Santa. Al parecer, en esa época del año hay algo que perturba los planos, que permite que ciertos tipos de espectros, ciertas entes de otras dimensiones puedan pasar a esta y materializarse, porque tal vez siempre existen en un segundo plano, siempre están ahí aunque no podamos verlo, pero en cierta época, bajo ciertas circunstancias, pueden materializarse y caminar por la tierra como lo hacen en sus dimensiones, ¿no? Fíjate que un grupo de jóvenes se va a un bosque en Galicia, bueno, un tanto en burla, en chanza por la cuestión de Semana Santa, y deciden hacer una hoguera y ponerse a contar historias de misterio, de terror, porque, bueno, como jóvenes al fin no tienen miedo de nada, y bueno,
decidieron pasar un buen rato, tomar unas bebidas, etcétera. Y uno de los muchachos, llamado Juan, piensa que, bueno, le puede jugar una chanza, una broma a sus amigos, y dice, bueno, voy a ir al baño un momento, pues. Y se aleja de la fogata y se interna en el bosque. Y bueno, se hace el que se perdió dentro del bosque, pues se oculta dentro de un gran árbol para esperar a que sus amigos vengan a buscarlo en su plan de broma, y cuando ellos vinieran, asustarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, era una noche de poca luna y comienza a tornarse oscuro el cielo y tapa por completo la luna. Como estaba en un bosque, la oscuridad total lo desorienta y se pierde del camino principal donde estaba oculto, y comienza a ponerse nervioso, ¿no? No haya cómo regresar donde estaba la fogata, donde estaban sus amigos, y entonces comienza a escuchar algo que es intrigante, porque en el medio del bosque comienza a escuchar una especie de cadenas, como sonar de cadenas, como que si estuvieran arrastrando algo, y eso lo hace, bueno, caminar en busca de ese ruido misterioso que ya le estaba erizando los pelos y lo estaba poniendo en un estado alterado. Comienza a acercarse y a lo lejos ve una especie de llamas, como de antorcha, y piensa, bueno, son mis amigos que vienen con una antorcha buscándome. Sin embargo, algo no está bien porque él comienza a darse cuenta de que sus amigos eran 3 personas solamente, pero ahí se veía una fila como de 7, 8 llamas a lo lejos, ¿no? Y entonces, bueno, eso le causa mucha suspicacia, porque además se da cuenta de que está parado por un camino que él originalmente no había visto. Originalmente no sé qué camino existía, y con miedo, por inseguridad, ¿sabes, no? A ver, perdona, que es que no se te ha escuchado lo último, que ha habido, se ve que se ha ido un poco en internet, lo último. Sí. Ok, bueno, ¿me copias ahora, sí? Sí. Ok. Fíjate, este muchacho asustado ve a lo lejos una fila de llamas que caminan, y se da cuenta que él está parado sobre un camino que no había visto originalmente, que no era el camino por el que él había llegado, un camino de tierra muy polvoriento y hasta misterioso, porque se da cuenta que hay como piedras extrañas, el suelo se siente como caliente, no sabe qué es. Es como que si hubiera entrado a otra dimensión, pero no sabe cómo llegó ahí. Por precaución, él se esconde en un matorral oscuro atrás de un árbol, pues, donde la oscuridad de la noche le permite esperar a que pase aquello que venía a lo lejos para poder ver qué era, ¿no? Y cuando se acerca, él se da cuenta que enfrente viene un muchacho muy pálido, algo así como un espectro, que trae en su mano un caldero y una cruz que se ve que es muy pesada. Se ve que está haciendo un gran esfuerzo para cargar esa cruz, y él viene como arrastrando los pies, pero al verlo se da cuenta que está ido de este mundo. Es alguien que está como hipnotizado, dormido, como que si fuera un muerto vivo caminando. O sea, realmente le llama mucho la atención y lo espanta aún más, ¿no? Previendo eso, se oculta más y espera que pase este muerto vivo que va caminando, ¿no? Este espanto pálido, pero él se da cuenta que es un hombre que está con ropa normal, solo que está como dormido, como que si no estuviera en sí, pues su mirada está perdida. O sea, es como alguien que estuviera hipnotizado. Atrás de él ve que las llamas, al hacerse más cerca, lo que parecían antorchas son unos enormes velas de cera, y entonces se hace súper presente el olor a vela quemada, a velas de cera, como esas velas antiguas que ponían en las iglesias, sobre todo en Semana Santa, que daban ese olor extraño que impregnaba toda la iglesia. Bueno, ese olor se hace extremadamente presente a su alrededor.
y ve que esas velas son portadas por unos monjes antiguos, con capucha, que no se les veía la cara, ni se le veían los pies. O sea, era una procesión. Entonces se da cuenta, oye, que es una procesión realmente lo que está pasando. Al final de esa procesión había un espectro mucho más alto, una especie de hombre fuerte, robusto. Pudiéramos decir que medía alrededor de 2 metros. Se veía que pesaba muchísimo, porque a medida que daba los pasos se retumbaba el piso, salía mucho polvo de donde él caminaba. Eso es lo que se conoce como la estadea. La estadea es el espectro que guía a la Santa Compañía y que es en sí la propia muerte. Hay historias que, o sea, hay más testimonios y todos describen lo que comentas, sí. Sí, la estadea pudiera llamársela lo que es la parca, tal cual, la muerte como tal. Bueno, cuando ya los tiene casi de frente, Juan, oculto en el árbol, tropieza una piedra y hace un sonido. Y eso hace que uno de los espectros voltee directamente hacia él, uno de los monjes encapuchados. Cuando voltea directamente hacia él, bueno, el terror se hace presente. O sea, es algo que derrumba todo su ser. Es algo inimaginable, un terror que pocas personas han tenido la poca fortuna de sentirlo. El espectro, al verlo directamente hacia él, la luz de la vela le alumbra la cara y se da cuenta que es un esqueleto. Es una calavera impresionante que se le queda viendo, y él aterrado, pensando que llegó el día de su muerte, pues pensando que bueno, no la iba a contar, de ahí no iba a salir, se queda totalmente paralizado. Para su asombro, el espectro lo ignora por completo, solo voltea y continúa su camino. Y Juan, muy asustado, temblando de miedo, se oculta nuevamente donde estaba y permite que termine de pasar la Santa Compañía, que es esta procesión de almas en pena, esta procesión de muertos que no han podido descansar en paz y que surcan diversos bosques en la búsqueda de nuevas almas, en la búsqueda tal vez de alguien más que los sustituya en aquella procesión interminable que se da cita más que todo en época de Semana Santa, en búsqueda de nuevas almas que reclutar por la propia muerte. Sí. ¿Tú has tenido alguna vez algún contacto con algo así, o alguna entidad o similar? Sí, mira, una de las cosas que a mí me impulsó a ahondar en el mundo del misterio fue cuando yo estaba joven, tenía alrededor de unos 15 años. Mi tía recién había comprado una casa, una casa que tenía abandonada un tiempo, tenía abandonada alrededor de 2 años, pero bueno, mi tía no conocía la historia de la casa y compró la casa muy barata a los descendientes de una vieja señora. Y bueno, limpió la casa, la pintó, etcétera, y se mudó ahí. Y yo a los pocos días yo fui a ayudarla a terminar de arreglar las casas y la mudanza y todas esas cosas. Y yo me quedo solo en la casa. Y comienzan a asustarme. Yo, a pesar de que, bueno, ya hoy en día no soy tan fácil de persuadir, ¿no? La experiencia de la vida me ha enseñado algunas cosas para tratar con este tipo de entidades, ¿no? Sin embargo, bueno, en aquel tiempo, un muchacho muy joven, realmente me sentí muy asustado porque me empezaron a mover cosas, me prendían las luces, bueno, aparentemente había una entidad dentro de esa casa que estaba muy molesta con mi presencia allí, ¿no? Y bueno, lo primero que se me vino a la mente fue comenzar a rezar, y yo me siento en la mesa del comedor y comienzo a rezar, me acuerdo que recé un santo rosario, porque yo además estudié en un colegio católico. Y en aquella época
bueno, nosotros tenemos que asistir a misa 2 veces por semana y todo lo que eso implica, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, estaba muy, muy formada en la religión católica, que además eso me permitió conocer muchas cosas de la parte de los sacerdotes. Pero fíjate, yo comienzo a rezar, y cuando comencé a rezar, de uno de los gabinetes superiores de la cocina que estaba enfrente al comedor, me lanzaron una lata de atún, que era bastante pesada, la lanzaron directamente hacia la mesa donde yo estaba. O sea, pero con una fuerza impresionante. Ni más ni Eso, menos. ni más ni menos. Realmente eso me asustó muchísimo y bueno, en ese momento salí corriendo de ahí. Salí corriendo y no quería regresar a la casa más. Luego yo le cuento a mi tía y bueno, gracias a Dios me creyó, ¿ah? Y me creyó porque además ella también había sentido de alguna manera una presencia hostil contra ella, pues. Y entonces nos enteramos que bueno, que esa casa había pertenecido a una señora que vivió toda su vida y murió dentro de la casa. Murió dentro de la casa a los 98 años, creo. Murió de vieja ahí en la casa y vivía sola. Tenía alrededor de 20 años viviendo sola porque su esposo había muerto hace muchos años. Y aparentemente esa señora sentía todavía una gran atracción hacia su casa y nos veía a nosotros como unos invasores. Entonces, bueno, mi tía hizo que un sacerdote, muy amigo de ella, fuera a la casa, hizo unos rezos, unas cuestiones ahí, y bueno, a alguien de la comunidad le dijo, no vale, mira, esa señora no era mala, esa era una señora más bien muy amable y tal, lo que pasa es que bueno, era su casa, pues, mira, hazle un pequeño reconocimiento, préndele una vela, ponle un vaso de agua bendita, rézale unas oraciones, háblale, manifiéstale que tú no quieres hacerle daño a su casa, que tú la vas a cuidar, que le das gracias por haberla tenido tanto tiempo y por haber tenido la oportunidad de tú haber comprado tu casa. Y mira, la verdad que eso funcionó. Mi tía hizo esas cosas y mira, yo he ido a esa casa muchísimas veces y jamás he vuelto a tener ningún tipo de manifestación de ningún tipo, ni algo de incomunidad, ni nada que me haya asustado en esa casa. Y mi tía me ha manifestado lo mismo, pues. O sea, aparentemente el espíritu de esa señora estaba muy aferrado a la casa y en principio trataba de defenderla, pues nos veía como invasores, pero luego de que se le dieron las gracias y se le dieron estas oraciones y las velas y las cosas, aparentemente aceptó que tenía que irse al plano donde le correspondía estar y tranquilamente dejó vivir a las personas que hoy viven ahí. Acabó bien la historia y bueno, por lo menos hablando se entiende la gente, ¿no? Hay historias que no acaban bien, porque sí que es verdad que en este caso, bueno, tu historia era un espíritu de una mujer, pero hay otras veces que son entidades demoníacas y como lo que contabas de las historias que te contaba ese señor cura. Sí. Y hay veces que no, hay veces que no acaban bien. Y bueno, ya para... Bueno, dime, sí, coméntame. No, en este caso era una anciana que era una buena persona, pues. No era alguien maligno. Claro. Cuando nos enfrentamos a alguien que en vida fue alguien muy malo, eso ya es otra historia. Ahí sí las cosas se ponen mucho más feas. Eso te iba a decir, o cuando eres ya espíritu que, bueno, te quedas en el limbo y puedes ser intervenido por entidades también. Y puedes llegar a hacer cosas que no son de tu esencia. Eso también yo tengo varios relatos y varias historias que son del estilo. Y bueno, a modo de conclusión ya vamos a cerrar un poco el tema. ¿Qué podrías decir a los oyentes? Y así cerramos un poco el tema de hoy. Sí, bueno, como lo dije, pues yo quiero hacer mucho énfasis en la existencia del mal, independientemente de la forma de manifestarse, el mal siempre está presente, siempre está latente y busca la manera de actuar sobre la vida de las personas. Existen diferentes tipos de espíritus, existe mucha documentación, existe mucha tradición oral que relata leyendas que la mayoría tienen un basamento en un hecho real que
cuando se ve con cierta óptica y se analiza la documentación, tú puedes llegar a determinar una hipótesis de qué fue lo que realmente pasó. Y hasta ahorita, los años que tengo investigando el mundo del misterio me han develado la existencia de espectros, demonios, situaciones misteriosas, incluso hasta presencias de aliens, invasiones de la intimidad durante la noche. Son muchas las formas que tiene el mundo del misterio de manifestar diferentes tipos de cosas. Pero bueno, mi conclusión es que el mal existe, sin duda alguna. De eso que comentabas de los aliens, me gustaría que otro día tratásemos el tema. Si te apetece, te invito otro día a que te unas a este programa, porque la verdad es que también es un tema interesante y tú conoces bastante bien, y lo sé, el tema de alien o ovnis. Seguro que sí, con mucho gusto. Estamos a la orden de tu audiencia y de tu programa para cuando quieras. Pues muchas gracias por estar conmigo esta noche, Susurro del Misterio. Espero que vuelvas otro día aquí a charlar de otro tema de misterio. Un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, para cerrar ya el programa de hoy, bueno, a modo de conclusión y de teoría propia, voy a dejarlo caer un poco. En primer lugar, me gustaría que a ese tan malo con cuernos al que llaman Satán, desde mi punto de vista, fue Enki, ese que quiso salvarnos de todo, que se le dice, bueno, a Enki se le conoce como el padre de la humanidad, y realmente a ese Dios Padre, desde mi teoría, podría ser el Lil, el hermanastro de Enki. Pero bueno, ahí lo dejo y otro día, si queréis, os explico más la información de todo esto. Pienso que le han dado a todo un poco la vuelta, para que no entendamos nada y sigamos como ovejos ahí a las religiones, y esas religiones que tienen a esos dioses que nos castigan de alguna manera. Pero bueno, como tenemos bastantes programas por delante, esto lo desarrollaré con calma. Y bueno, entonces pienso que realmente a quien se le llama Satán son esas entidades demoníacas de todo tipo, como bien hemos comentado, que no tienen que ver con el Satán verdadero desde mi punto de vista. Y bueno, para cerrar el programa, también me gustaría aconsejaros deciros más bien que hay gente que le reza a cosas y a seres que realmente no sabe quién son, y de esta manera se crean unos lazos tan fuertes que son muy difíciles luego de cortar. Y creo que con las religiones se crean a veces esas burbujas ilusorias de donde es muy difícil salir después. Voy a cerrar el programa de hoy con una frase de Carl Jung que me gusta mucho, que dice: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.